Ya de regreso con nuestra cátedra Estudio del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez. Hoy con un motor, el octavo motor de la gran estrategia presidencial para el lanzamiento definitivo de la Venezuela productiva, dejando atrás la cultura de la Venezuela consumista, la Venezuela dependiente. Ahora somos un país productor y así lo debemos pensar. Somos productores, somos una sociedad que estamos en capacidad de producir, y la nueva cultura minera socialista y revolucionaria nos trae a este momento histórico importante donde la minería, específicamente el oro, que es de la cual estamos hablando, y de algunas piedras preciosas, es muy importante para la economía venezolana. Si bien es cierto que el oro nos ha acompañado propiamente desde el nacimiento de la humanidad, ya después de la conquista, Venezuela se dio a conocer como un país productor de oro. Hubo una leyenda llamada El Dorado y se buscaba el dorado, y inclusive muchos de nuestros indígenas eran interrogados en tiempo de la colonia, eran expuestos ante algunos gramos de oro, conocido como oro cochano, pedacitos de oro, y los españoles insistían en buscar ese oro. Más de una vez un indígena se presentó con una mazorca de maíz bien amarilla y le decía: esto es lo que tú buscas, porque confundían el maíz con el oro. Le decían: no, el oro es este, y ellos decían: el oro es el maíz. Y tenían mucha razón, el maíz es un oro también. Sí. Era algo muy ingenuo, pero nuestros indígenas, más que pensar en el oro para acumulación de capital, pensaban en el grano de maíz bien dorado, bien amarillito, como el verdadero oro para la vida. El oro material no puede comerse, pero nuestro maíz amarillo sí se puede comer. En este orden de ideas, Venezuela ya entre los años 1560 en adelante, el oro, las perlas, que también son muy hermosas y que vienen del mar, de nuestras otras, eran explotadas. Coche, Cubagua, Margarita, eran explotadas. Era un centro de explotación a nivel mundial de nuestra riqueza. Pero el oro específicamente, lo que conocemos como el dorado, era buscado. Allí se hablaba de que había una ciudad hecha de oro y que habían personas que eran de oro. Y así estuvieron buscando el dorado por más de 270 años. Pasados estas épocas, en los Estados Unidos de Norteamérica estalla la fiebre del oro de 1839 a 1840. Esto motiva no solamente que las grandes ciudades que ya habían en la parte oriental de los Estados Unidos van hacia la conquista del oeste y en busca de ese oro que había estallado en California. Un año después, empresas imperiales se estaban ubicando en nuestro país para la explotación del oro, y que es parte de la historia nuestra. En 1840 en adelante, inclusive está registrado así en la historia del oro en Venezuela y dentro de nuestro Banco Central, que en Venezuela se acuñaban monedas de $20 en oro. A partir de 1840, las monedas de oro de $20 se acuñaban en Venezuela y se conocían como morocotas porque parecían unos morocopos, que son unos peces con colores dorados que hay en el río Orinoco, en nuestro río Caroní, en nuestras aguas de nuestro río, y que de una forma parecía a nuestros peces dorados muy hermosos. El dorado, el color del pez, el acuñar las monedas en el hoy Estado Bolívar, y que de una u otra forma esas monedas iban al mercado internacional, eran exportadas propiamente, lograban pesar más de 2 gramos en oro. Hoy por hoy esas monedas quedan en la historia, pero funcionaron, lo que indica que Venezuela desde hace más de 200 años ya era una potencia aurífera en materia minera, Constantino. Sí, mira, fíjese, cuando uno habla de esa potencia, ya el 26 de febrero de este año, 2016, ya nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, firmó el decreto para la certificación de las reservas de oro. Fíjense, ¿para qué? Y ahí es donde yo pongo ese aguas abajo muy significativamente. Uno, yo creo que aquí hay una reivindicación en cuanto a lo que tiene que ver esa explotación del sector primario que le toca, como lo es la explotación de toda esta minería. Pero también cuando uno habla del poder popular, del pueblo llano,
hay que también reivindicar otra cosa que es la formación de ese orfebre, de ese artesano. ¿Para qué? Para que así podamos procesar todo este tipo de riquezas, y es lo que hoy vemos, que hay un corte muy diferente a lo tradicional, a lo que se llevó hace 17 años atrás con respecto a nuestras explotaciones de nuestra riqueza. Por ejemplo, en Revolución con nuestro gigante, Chávez, siempre Chávez, reivindicó ya en el 2011 con un decreto en forma de rango y decreto de una ley orgánica que ya nos hablaba de una ley del oro. Ya en el 2016 nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros está firmando un decreto para la certificación de las reservas. Y hoy vemos en esta continuidad de cambio hacia lo que no es nada más el petróleo, amiga o amigo. Y yo creo que hoy es una reivindicación en estos 15 motores que busca sin duda cambiar esa cultura del petróleo por una cultura, una nueva economía, una economía diversificada. Hablamos de la petroquímica, hablamos de un sinfín de riquezas que tiene nuestras potencialidades Venezuela. Y hoy, por ejemplo, que estamos con mi general de división, Nerio Galván, discutiendo, discerniendo en este intercambio de saberes lo que es el motor minería, sin duda es la confianza, es ese amor y esa paz que tenemos que tratar hoy de garantizar en el imaginario mineral, porque no es poca cosa con esos medios de comunicación tradicional que nos dan una educación hacia lo que es nuestra fortaleza como venezolanos, nuestra fortaleza como país potencia, como lo dice ya nuestro plan de la patria, que es edificar sin duda una nueva identidad, que es la identidad de la producción y la identidad del amor y de la paz con nuestro presidente pueblo, que eres tú, comandante y jefe Nicolás Maduro Moros, en conjunto con todas y todos las venezolanas y los venezolanos. Ya regresamos por TV Fan, ejemplo de unión cívico-militar. Escuchemos y veamos este video donde nuestro comandante supremo Hugo Chávez nos habla de la minería en Venezuela. Mao Zedong. El resultado en una guerra no está en la eficacia del tiro o del arma o del sistema de armas. Está en la moral del hombre que maneja, de la mujer que maneja, que lleva esas armas, en su conciencia, su moral, su mística. Moral y luces, primeras necesidades. Sigamos levantando la moral, las luces de una fuerza armada que nació para ser grande, de una patria que nació para ser grande. Y hoy estamos obligados. Bueno, tenemos la primera reserva de petróleo del mundo. Aquí estoy yo, por cierto, leyendo este material que me dejó antenoche el vicepresidente Rafael Ramírez. Análisis de la situación actual de la economía mundial y el mercado petrolero. Hay una crisis mundial arriba en el norte, una crisis muy grave, la crisis del capitalismo, que no da para más. Menos mal que aquí nosotros hemos comenzado a abrir un camino distinto. Y están de nuevo los escuálidos, los escuálidos y sus voceros que Venezuela se hunde en la economía. Es al revés, compadre. Se está hundiendo el capitalismo, Estados Unidos se está hundiendo, Europa se está hundiendo. El modelo capitalista que la oposición venezolana defiende y trata de que aquí vuelva, fracasó. Y aquí lo estamos echando como un demonio. Estamos haciendo un exorcismo, estamos lejos todavía del socialismo, pero vamos dando pasos. La nueva institucionalidad, la nueva economía. Mire, es importante saber, señores comandantes y oficiales y tropas, sépanlo, y yo sé que ustedes estudian mucho, y cada día hay que estudiar más. ¿Sí? Ahí en la faja del Orinoco, en esa gran extensión, desde San Fernando de Apure, alineado con Calabozo, el Parque Aguaro-Guaritico, hasta el Delta del Orinoco, hay 55.000 kilómetros cuadrados de tierras planas, donde está, allí a poca profundidad, la reserva de petróleo más grande del mundo. El mismo gobierno de Estados Unidos reconoce que eso significa aproximadamente, el informe reciente del gobierno de Obama, eso significa aproximadamente 40% de todo el petróleo que hay en el mundo, Maniglia, Carmen, Alcalá, que lo estoy viendo, 40% del petróleo que hay en el mundo. Imagínense ustedes las amenazas y las presiones que vendrán sobre Venezuela. No solo ahorita, en los próximos años. Estamos obligados a tener una gran fuerza armada,
una gran moral, una estrategia de defensa, el pueblo todo, la guerra de todo el pueblo, la defensa de todo el pueblo. No queremos guerra con nadie, pero tenemos que defender nuestro país. Y además, no solo la riqueza petrolera. Allí en el sur del Orinoco, aquí tengo el informe, mire, tenemos una de las reservas de oro más grandes del mundo, y les informo que pronto voy a aprobar una ley habilitante. ¿Una ley habilitante para qué? Para comenzar a tomar la zona del oro, y ahí cuento con ustedes. Porque eso sigue todavía ahí anarquizado, mafias, contrabando, etcétera. No, esa es una gran riqueza. De una de las más grandes del mundo, oro, piedras preciosas, coltán, diamantes, la bauxita, el hierro, ese es el arco minero de Guayana. Aquí tengo ya las leyes para reservar al Estado las actividades de exploración, explotación de oro y todas las actividades conexas. Es decir, vamos a nacionalizar el oro y vamos a convertirlo, entre otras cosas, en reservas internacionales. Porque el oro sigue incrementando su valor, ya está casi en $2,000 la onza por ahí. Y hemos logrado elevar las reservas internacionales. Tenemos como cerca de 12.000, 13.000 millones de dólares en reservas en oro. No podemos permitir que se lo sigan llevando. No. Y la gran riqueza agrícola, el agua. Somos uno de los países que tiene más agua en el mundo cuando tú comparas o cuando tú aplicas la estadística del cálculo matemático. Agua, agua y agua. Somos uno de los pocos países que tenemos todavía millones y millones de hectáreas de tierra buena para la agricultura.